esta naturalización de ciertas prácticas, vuelvo a decir que son prácticas históricas, culturales, políticas religiosas y económicas, no son miradas inocentes, sino son miradas que tratan que un grupo humano tenga más derechos o más preponderancia en cuanto a los logros que otros grupos humanos. Por ejemplo, si yo digo que las personas trans las patologizo, digo que son enfermes y esto y lo otro, no conseguirán trabajo, no podrán tener una inserción laboral, las someto a un lugar como las han sometido a todas las mujeres trans, al lugar de la prostitución, eyectadas de toda posibilidad de educación, de trabajo digno, todo las eyecto hacia la prostitución. Las saco. Entonces, esa mirada, ese constructo, hace que naturalicemos algo que realmente es eso, solamente un constructo. Y ese constructo también ha hecho carne en la justicia. Recién estábamos hablando con Pedro de un caso, no sé si lo saben, de Sofía Fernández, que fue asesinada en una comisaría, ¿no? La cual uno de los abogados de los policías que asesinaron, vamos a decirlo así, asesinaron, es un transfemicidio. Lo que ocurrió, la culpabilizó a Sofía Fernández por ser adicta y otros por ser prostituta. Ella era cuidadora y daba clases a gente en el barrio, ¿no? Pero bueno, esta mirada, este constructo que tenemos, pone a esa gente en ese lugar y la gente la mira desde ese lugar, ¿no? Para historizar un poco, que esto sí es muy vivencial si quieren, en 1984 vuelve la democracia acá argentina, ¿no? Todos estábamos bailando en una pata porque volvió la democracia a la Argentina. Para nuestro colectivo, la democracia vino 26 años después. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo, durante esos 26 años, nosotros no tuvimos casi derechos. Éramos encarcelados por delitos policiales. Me acuerdo de ahí conocí un poco a César y a su militancia cuando irrumpían en los boliches gay, prendían luz y la policía nos quería llevar presos a los boliches gay. Plena democracia esto, ¿eh? Plena primavera alfonsinista, donde te paraban en la calle y te podían llevar preso. O sea, para nosotros la democracia tardó 26. ¿Por qué digo 26 años más? Porque fue en el 2010 donde nosotros conseguimos la ley de matrimonio igualitario. 2012 recién tuvimos la ley de identidad de género. O sea, nuestra democracia en sí tardó mucho más en llegar. Y eso también suma a que los derechos, el acceso a los derechos, tardará mucho más para esta población que para otros. ¿Qué podemos sumar a esto? Podemos sumar a esto que el acceso al trabajo digno para la población trans tardó muchos años más, ¿no, Pedro? Tardó muchos Mm. años más el trabajo. Eso va calando en la población en cuanto a la mirada que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Este, la falta de derechos impacta mucho en lo que es la construcción de un emisme. Un emisme, para construirse, se construye en un lazo social. Si ese lazo social es expulsivo a mí, es expulsivo a mi identidad, es expulsivo a mi forma de amar y es expulsivo a mi forma de comunicarme, seguramente voy a internalizar todo eso y lo voy a transformar en lo que se equivoca mucha gente. Una cosa es el homo-odio y la otra cosa es la homofobia. La homofobia es lo que internalizamos nosotros sobre nuestras vidas y nuestros derechos. Porque esos mensajes negativos los vamos a internalizar y vamos de ahí construyendo nuestra personalidades, nuestro ser cotidiano, ¿no? Me acuerdo que un paciente me decía que él sentía
me pareció muy valioso, me dijo que él sentía que el objeto de deseo se le ve un objeto de peligro. Porque el objeto de deseo son los varones y yo no puedo mirar a un varón en la calle porque se me vuelve peligroso. Se me torna peligroso. Si se me acerca un varón, yo no sé si es para que me quiera hablar, me quiere cagar trompada, me quiere afanar o qué me quiere hacer. Imagínense en eso, si lo ponemos en contexto de una mirada desde la salud mental, y hagámonos cargo, muy patologizante. Durante años, la salud mental fue muy patologizante de las diversidades. Para hacer eso, pregunten a cualquier persona trans cuántas veces fue a un hospital y fue maltratada por los efectores de salud. Y ni les digo por los efectores de salud mental. Yo me formé en una facultad donde a las personas trans se las trataba de psicóticas. Y hay muchos textos que las tratan así. Entonces debemos despatologizar. Por más que en 1973 nosotros salimos del DSM, seguimos atrapados en él en cuanto a la mirada antigua de reproducción de estas lógicas. Cuando hablamos de la falta de perspectiva, hablamos de un impacto, ¿no? Un impacto de esa falta de derechos sobre las personas, ¿no? Esto constituye que nosotros tengamos miedos hasta de ir a los lugares donde cualquier persona puede buscar para protección por si nos pasa algo. Por ejemplo, ¿qué será de una persona trans que tenga que ir a una comisaría a denunciar algo de violencia? Si acaban de asesinar a una mujer trans en una comisaría. ¿Qué será de un homosexual que si recibe acoso de ir a un chico gay que recibe acoso de ir a una comisaría a poder denunciar que recibe acoso? ¿Qué será de que si queremos hacer un juicio? ¿Cuál será la mirada que tendrá esas instituciones en cuanto a nuestras vidas? Y eso repercute en nuestro aparato psíquico, repercute en nuestra vida y en nuestras relaciones con los demás. Es por eso que la necesidad de una construcción, de una perspectiva, parte también no solo de la justicia, sino también nosotros como factores de salud mental. Poder despatologizar nuestra mirada sobre el otro. Pedro, ¿querés decir algo sobre lo que estoy diciendo, por favor? Sí, no, bueno, primero agradecerles, a Gabriel agradecerte y agradecerle a todo el departamento, a APA, por la invitación. Me parece súper importante y la verdad que es un orgullo poder compartir, Gabriel, este otro espacio después de los muchos que compartimos históricamente, vamos a decir, para no decir tanto los años. Creo que es muy importante, sí, y yo le puedo dar un poquito complementar lo que estaba diciendo Gabriel, con la mirada jurídica también. Como bien me presentaron, así soy, además de militante y defensor de derechos humanos, que es como me identifico, ¿no? Y activista gay público, soy un activista gay público de los 19 años. El, bueno, tengo 52. Y esto que marcaba Gabriel es muy importante porque yo le quiero agregar también, ¿no? Que tiene que ver con más la mirada jurídica, pero que también tuvo esa impronta y ese paradigma, como bien propuso Gabriel para nuestra charla y nuestro encuentro. Porque, ¿por qué hablar de perspectivas de derechos humanos? ¿Por qué hablar de perspectivas de diversidad? Porque lo que no se menciona, lo que se invisibiliza, no existe y daña, ¿no? El silencio en realidad no es salud, como muchas veces nos han enseñado, y esos mandatos históricos repercuten no solamente a nivel institucional, que vamos a hablar de eso, pero también repercuten a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar y a nivel personal, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque claro, esos mandatos venimos de momentos como escuchábamos recién, donde cuando uno empieza siendo adolescente, empieza a desarrollar su sexualidad, su vida, su personalidad, uno escuchaba, ¿no? Que, y esto voy a hacer una pata, digamos, un poco vivencial, como que también sirve a veces, ¿no? Con otra más institucional, el, para marcar, digamos, dar algunos ejemplos concretos, ¿no?
Si bien yo empecé siendo muy joven, era una persona de 19 años, que aparte fundamos una organización emblemática, el colectivo Arcoíris en Rosario. El, Eran momentos donde, como decía Gabriel, existían las leyes que existían era para criminalizarnos, ¿no? Eso nos metían presos, eh, teníamos las condenas por los delitos o códigos de faltas, el, ¿no? Éramos privados de la libertad, personas privadas de la libertad por el hecho de la orientación sexual o la identidad de género, legalmente por el Estado, por la policía, sobre todo con el poder policíaco. Pero aparte había otros mandatos, ¿no? Lo que escuchábamos como personas, uno como adolescente y como joven, uno escuchaba que, no sé, por ejemplo, ser puto era ser delincuente, enfermo, pervertido, pedófilo. Ahora vamos a ver cómo todo vuelve, lamentablemente, y por qué la importancia justamente de tener estas charlas, y por eso también las felicitaciones al departamento y al área por hacer estas cosas, porque son muy importantes en estos contextos, siempre son importantes, pero en estos contextos aún más. Pero hay un mandato de no ser, y el mandato de no ser tiene que ver con el mandato, bueno, el mandato, ¿cuál es el primer derecho, ¿no? Jurídicamente hablando, el derecho a la vida, a ser, ¿no? Yo le llamo el derecho a ser feliz, que es mucho más que la vida, porque solamente la vida con la vida no alcanza, ¿no? El, Porque el derecho a ser tiene que ver con esto que decía Gabriel, ¿no? Con ser quienes somos. Imagínense una persona, digamos, que escucha todo eso, que incluso escucha, o escuchábamos, ¿no? Que, bueno, mejor un hijo muerto que puto, o al paredón, ¿no? Y uno se iba formando con eso. Entonces uno cuando sentía, digamos, en mi caso, por ejemplo, yo sentía sabía que era gay, más allá de que nunca había, ni me había asumido ni había tenido relaciones o relaciones de ningún tipo, digamos, con el tema de la sexualidad, el, lo que escuchaba uno era que no podías ser ni feliz, que no podías formar una familia, que el mandato incluso era la muerte. En aquella época estábamos hablando de la peste rosa, miren, ¿no? Estamos remontando a viejas épocas. El, Porque, bueno, el mandato era ese, ¿no? Tenías que, lo políticamente correcto incluso, no solamente jurídicamente, sino también socialmente, lo políticamente correcto era hablar mal de nosotros, ¿no? Eso, incluso políticamente, electoralmente, era a la inversa de lo que sucedió luego de tantos años de lucha, por eso es tan importante lo que decía Gabriel en relación a la democracia, y ni que hablar con el tema de la justicia, ¿no? Porque el acceso a la justicia en Argentina es una deuda pendiente, porque tiene también una gravedad mucho más fuerte, porque está muy arraizado ese mandato, digamos, de no existencia, ese mandato de impunidad, sigue muy vigente, ¿no? Y con casos muy emblemáticos, como el que contaba recién Gabriel. Y mira, Gaby me hizo acordar, ¿no? Qué cosa, porque estamos hablando de esto, de Sofía, y me acordé de Vanessa Ledesma, que Vanessa Ledesma la mataron, fue creo que en el 98, si no recuerdo mal, en una comisaría de Córdoba. A raíz de ese, fue uno de los casos emblemáticos a nivel mundial de Amnistía Internacional, y que fue la primera vez que un informe de derechos humanos hablaba de crímenes de odio, eh, porque la mataron en la comisaría, en una comisaría de Córdoba también, ¿no? En otro contexto, por supuesto, pero bueno, sigue sucediendo. Y esa falta de acceso, esos mandatos, digamos, están muy enlazados con la realidad jurídica y con la realidad de la impunidad, sobre todo, que también tenemos que romper con ese mandato y esa perspectiva, porque no nos formamos los abogados, no nos formamos con una perspectiva de derechos humanos, de diversidad, ni de género. O sea, esto que marcaba muy bien eh, Gabriel, porque cuando hablamos de género, digamos, a veces queremos marcar todo, ¿no? Y decimos, bueno, en realidad diversidad es un campo enorme, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hablar ahora específicamente, bueno, sí, de diversidad sexual, ¿no? De qué tipo de diversidad. El tema de género es muy importante porque lo estamos viviendo y lo vivimos históricamente con la cantidad de femicidios, los femicidios que existen en la actualidad y que lamentablemente se siguen, no logramos, ¿no? No logramos que la justicia
y el Estado actúe como debe actuar, porque van entrelazados, ¿no? Bueno, no, el Poder Judicial es parte del Estado, es uno de los poderes del Estado. Cuando el Estado entra en conflicto, ahí empieza un gran problema, porque, como decía Gabriel, digamos, bueno, ¿cómo vamos a ir, no? ¿Cómo repercute ese acceso a la justicia en nuestras vidas, ¿no? Y si, bueno, por supuesto, ¿no? Si uno, yo como le decía recién, cuando era adolescente, y sí, yo digo, pero yo no soy eso que dicen, no soy delincuente, no soy perverso, no soy pedófilo, pero soy gay, ¿no? Bueno, algo que sería tan sencillo, soy humano, soy un ser humano, qué sé yo. Pero bueno, uno escuchaba eso y no lo era, pero bueno, te decían que eras eso. Y tenías que hacerte cargo, ¿no? Con lo que eso significaba. Y también agregado, ¿no?, a esta cuestión, digamos, de la falta de hablar de las perspectivas, donde obviamente en momentos donde, por supuesto, ni la ESI hoy es un tema, no se trabaja la ESI en ningún lado, se trabaja muy mal, en aquellas épocas, en aquellas décadas, mucho menos. El, y claro, uno lo que tenía, escuchaba era todas las barbaridades, éramos casi los responsables de la peor, ¿no? De lo peor, cualquier cosa que te pasase era un tema de culpa de un homosexual, de la homosexualidad, obviamente generalmente hablando en términos masculinos, porque siempre aparte había toda una cuestión, una impronta, ¿no?, del patriarcado y del machismo muy fuerte, que también replica el movimiento, incluso LGBTQ+, también durante mucho tiempo. Pero en esa época también, ¿no? Estaba ese mandato de la muerte o ese mandato de la peste rosa, ¿no? Y cómo influye en la vida. Y bueno, y yo a veces les cuento, ¿no?, a mis, ya sea en la militancia o a mis alumnos en las facultades, cuando doy clases así en la universidad, cuento, ¿no? Que, claro, ¿cómo es esa discriminación, ese acto de discriminación, y por qué también, y ahí les cuento algo y hago un enlace con dos cosas que quería compartir con ustedes hoy, que soy un peligro, ustedes me cortan o me avisan, me hacen que vaya redondeando, porque puedo estar 500 horas hablando. El, ¿Cómo hago ese enlace, digamos? Bueno, ese niño, ese no niño, adolescente, digamos, que se iba todas las noches a llorar buscando las manchas rosas en la piel porque me tenía que morir de sida porque era gay y no podía hablarlo ni en casa porque no me animaba a hablarlo, ¿no? Y eso repercutió, por supuesto, en mi vida, ¿no? ¿Cómo no va a repercutir, ¿no? Una persona que, siendo gay, que no podía hablarlo ni con su familia y que aparte eh, me iba llorando porque tenía que morirme. Nunca había tocado a nadie, ni había tenido relaciones con nadie, pero ese era el mandato, no vivir, la muerte. Y ahí la justicia, digamos, cómo entra, ¿no? Cuando, miren, ¿no? El acto de discriminación es una de las cosas más terribles y vamos a ver los distintos hechos que hemos podido para esta clase, para esta charla, para este encuentro que quería compartir con ustedes, lo importante que significa y por qué todavía se resiste el Estado y en todos sus ámbitos a trabajarlo. Que esto que estamos haciendo hoy es súper importante, porque el acto de discriminación que está avalado y que está en la Constitución Nacional, que está en la Ley Nacional Antidiscriminatoria, todavía hoy, hablando de democracia, como decía Gabriel, todavía hoy no incluye la perspectiva de diversidad. Aún hoy, ¿no? A más de 42 años de democracia, la Ley Nacional Antidiscriminatoria, que es la ley marco de antidiscriminación, no incluye a la diversidad sexual, por ejemplo, entre otras cosas, expresamente. Sí lo podemos hablar de los tratados internacionales, de la cuestión, ¿no?, de la reforma constitucional, digamos, lo podemos ver, pero muchas veces en los casos prácticos, donde ha habido casos de denuncia, sobre todo al comienzo, ¿no?, de las primeras décadas y también hace 10 años atrás, también, para no irnos tan lejos, muchos jueces y juezas hablaban de que, bueno, sí, había un acto de discriminación, pero como no está taxativamente en la ley, sobre todo con la cuestión penal, ¿no? Que es mucho más restrictivo, como no está taxativamente, no existe, no puedo condenar por discriminación a nadie ni penarlo, más allá de que después podemos discutir el tema de la pena, qué sirve o no sirve a nivel, ¿no?, tanto de lo educativo como también lo social. Pero es muy importante porque ya desde ahí, ¿no? Miren cómo tenemos esa justicia, digamos, aparte, como decía Omodiante, como decía Gabriel, ¿no? ¿Por qué ese odio? Porque aparte porque no hay preparación, porque aparte hay una mirada machista, patriarcal y una mirada de ignorancia a veces y también de falta de formación, y también una mirada de odio que se institucionaliza y que muchas veces, a veces para dar ejemplos,
bueno, una de las cosas que hablé con Gabriel que quería compartir con ustedes y que también después les propongo que en algún momento lo hagan y vean el caso, ¿no? Que es un caso muy importante, que ha tenido poca trascendencia, pero que también habla un poco de nosotros, ¿no? De como sociedad y como país, también como comunidad, que es el caso de Octavio Romero, que es un caso, que no es un, bueno, es un caso, pero bueno, estamos hablando de una persona, ¿no? Una persona que fue víctima de un crimen de odio, que es la peor expresión, ¿no? De ese discurso de odio, de esa violencia, de ese machismo, de ese patriarcado que hay en el país y en el mundo, porque tiene que ver con el peor delito, que tiene que ver con tener el derecho de quitarle la vida a alguien solo por el hecho de su orientación sexual, ¿no? Y en este caso fue muy importante porque Octavio Romero era oficial, suboficial de Prefectura Naval Argentina, y en el 2011 pide permiso para casarse y a los pocos meses lo matan, lo asesinan, termina flotando, aparece flotando literalmente en las aguas del Río de la Plata, jurisdicción de Prefectura Naval Argentina, una semana después de haberlo ejecutado, matado, torturado, etcétera. Porque también nuestros cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos mutilados, asesinados, también tienen un ensañamiento diferente como pasa con los femicidios, ¿no? Donde te das cuenta que hay una cuestión de odio y un mensaje que va no solamente a Octavio, sino sobre todo es un mensaje hacia la comunidad LGBTQ+, como diciendo, no, Octavio no va a ser el primer miembro de las Fuerzas Armadas de un país en hacer un matrimonio igualitario, ¿no? Por eso la importancia que decía Gabriel son esas leyes bisagras, ¿no? Donde ahí uno puede entender más. ¿Y qué hizo la justicia en ese caso? Bueno, automáticamente el primer sospechoso, ¿quién fue? Su pareja, ¿no? Los famosos crímenes pasionales, acá viene algo por acá, se lo persiguió muchísimo, bueno, es un caso que venimos siguiendo hace mucho y que lamentablemente sigue impune. El, para que ustedes tengan una idea, digamos, durante 2 años a Gabriel, que iba a ser el futuro esposo de Octavio, durante 2 años no le dejaron ser querellante, era sospechoso, pero tampoco lo imputaban, ¿no? Esa perversidad también del sistema judicial, porque no hacía ni una cosa ni la otra, pero le decían y estaba sospechado, allanamientos a su casa, a su familia y demás. Que llevamos la causa la llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, el paso previo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo tribunal del continente americano. Fue aceptado en el 2018 la causa. Yo fui el abogado de Gabriel y de Octavio. Soy el abogado, en realidad está vigente. Lamentablemente, bueno, hicimos hace unos años atrás, en el 2023, hicimos un acuerdo de solución amistosa con el Estado argentino, que es una forma de poder resolver las causas antes de llegar a la Corte, donde el Estado argentino se responsabilizó de la falta de acceso a la justicia que tuvo Octavio, del crimen, y se responsabilizó de hacer varias cosas que después les voy a contar, pero o también les voy a transmitir para que puedan ver dónde verlas, para no hacerlo tan largo, pero sobre todo justamente se comprometió a investigar con una perspectiva de género y diversidad, porque justamente lo que logró, digamos, el sistema, lo que logra el sistema judicial, y podemos llevarlo a otros sistemas o a otros mandatos, a otras instituciones, fue lograr la impunidad, ¿no? Lograr que el mandato se cumpla, el silencio, la impunidad, acá no pasó nada, bueno, acá no nos metamos, el famoso no te metas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿No? Pasó por otra cosa, fue el novio, el sospechoso, la novia, la esposa, el esposo, la pareja, el amante, o como quieras llamarlo, ¿no? Siempre poniendo el foco en las víctimas, ¿no? Siempre poniendo el foco en los más vulnerables, en las personas más vulnerabilizadas. Y eso es muy fuerte porque esa impunidad y esa falta de perspectiva hace que, por ejemplo, el crimen quede impune. Y eso repercute a todos. Imagínense, ¿no? ¿Qué iban a hacer las demás personas, miembros de la seguridad, digamos, de las Fuerzas Armadas o de seguridad en Argentina, después de ese mensaje? Ni hablar de los que no estábamos, no formábamos parte de las fuerzas, ¿no? Pero si una persona que era suboficial, digamos,
alcanzan, lo chupan como la época de la dictadura, ¿no? De un lugar, aparte, no estamos hablando de un lugar lejano o difícil o que bueno, en un campo, no, frente a Galerías Pacífico, digamos. Lo sacan, digamos, y lo matan, lo torturan y lo matan. Y aparece el cuerpo una semana después del asesinato. O sea, imagínense la estructura que hay que tener, ¿no? Por eso nosotros, como desde la Fundación Igualdad y con ASIG, decimos que esto es un crimen de odio. El Estado no pudo decir que es un crimen de odio porque eso le corresponde a la justicia. Y todavía la justicia aún hoy, la causa de Octavio Romero está en trámite y por supuesto no ha pasado nada. Y eso significa, tiene un impacto muy fuerte, porque cuando se matan, nos matan por nuestra orientación sexual, como hablaba, y lamentablemente estos casos están aumentando ahora por los discursos de odio avalados por las autoridades, por el Estado mismo, la falta de políticas públicas, esa mirada, digamos, de la falta también de perspectiva en la justicia. Por eso también hicimos, durante muchos años hemos hecho con el Servicio de Justicia, la Escuela de Servicios de Justicia de la Nación y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que bueno, también fue eliminado, ¿no? Derechos humanos. Bueno, hay toda una perspectiva, digamos, donde es muy difícil porque cuando las políticas, si las leyes no se cumplen y para cómo tampoco hay políticas públicas, al contrario, se eliminan las políticas públicas y bueno, estamos en graves problemas. Yo digo siempre, ¿no? Que hoy estamos en un momento de alerta y en un momento de peligro, porque claramente, y con esto no exagero, lo podemos dialogar, pero yo, digamos, creo que hay un plan sistemático que se sigue replicando de exterminio hacia el que es diferente, ¿no? Esto mismo que uno vivía antes, ¿no? Jurídicamente y legalmente, cuando era adolescente, ahora lo vivís de otra manera, ¿no? Yo a veces leo algunas notas que me hacían, porque era uno de los pocos, ¿no? Una de las pocas maricas locas que en esa época, a los 19 años, con mi nombre y apellido real, daba la cara. Era raro porque había una muerte civil, ¿no? Decíamos eso, porque bueno, la mayoría, incluso César, Gaby, César Sigluti, César usaba el apellido Vasari, ¿no? Porque era como una vergüenza familiar, ¿no? Usar el apellido real. Y era muy fuerte en serio, ¿no? O sea, es fuerte a veces ahora, pero en aquellas épocas mucho más. El, y esa Pero inconsistencia sí, con solo sí, dale. pensar que en la primera marcha del orgullo, mucha gente iba con máscaras. Sí, Esto que hoy en día sí, ven que salimos a cara, no, era con máscara, millones. mucha gente con máscara, porque no Sí, podían dar la cara en serio. ujú, ¿Y qué decíamos? Cuando terminaba la marcha, vayamos todos juntos, porque la carne nos estaba esperando en la esquina para llevarnos presos. tal cual. Es que Pedro, bueno, sí. me vino recordé una frase de Rebelión en la Granja que dice, todos somos iguales ante la ley, solo que algunos somos más iguales que otros. Y eso tiene que ver con la dificultad de acceso a la justicia y son lo que como perito tenemos que tener en cuenta las variables, por eso el tema de la visibilización, la sensibilización en esta temática, porque muchos de estos casos se judicializan y vemos cómo Ujú, prácticamente se descalifica. Entonces se ha hablado mucho de la dificultad de acceso a la justicia de género, o sea, a la mujer le cuesta más ujú. reclamar, no le toman la denuncia, y esto se potencia a niveles extremos en los casos, en los diferentes casos de diversidad. Por eso la importancia Sí. de hablar y visibilizar esto. Y acá están haciendo una pregunta. Ethel. Sí, Ethel. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quiero felicitarlos y tengo muchas cosas en la memoria. No ha cambiado nada, nada. Tenemos las leyes, pero no con qué defender siempre lo mismo. Yo más que nada les quiero decir por qué, eh, cuál es la lógica, porque también somos todos iguales en la cama. Somos iguales, no hay diferencia. ¿Por qué
esa persecución con tanto odio, porque han asesinado del peor modo que se puede imaginar una persona, que se le puede hacer tanto daño a otra y les dicen diferentes. Todavía eso es aberrante. No, no cabe en ninguna letra una acepción justa para la condición en que han dejado el sexo. El sexo es único, es el mismo, varía en el envase, pero somos todas personas. Y vuelvo a decir, en la cama somos todos iguales, somos iguales, no hay diferencia, es más. Y no quiero ser grosera con lo que digo, pero prostituyéndose, no eligen una mujer. Si hay un trans, se va el trans en la camioneta, auto, lo que sea. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué hasta ahora dice degeneramiento mucha gente de alto rango, tanto en policías como familiares o militares también? No lo podrían ni creer, yo no quiero hablar mucho, pero sí, por tercera vez digo, somos todos iguales en la cama. Gracias, Ethel. Muchísimas gracias. Las leyes Quiero, son quiero buenas, lo que decirle, falla es la aplicación de la ley, porque no hay una voluntad política de llevar a cabo lo que está escrito. ¿puedo hacer una aclaración si se me deja? Sí. Perdón, en mi país tuvimos un presidente gay, ¿Cuál es tu país? Uruguay. Uruguay. Ojalá pudiera decir Argentina, porque Argentina me ha dado todo lo que no me dio mi país. Yo quiero decir algo Pero que nos costó mucho a nuestro fue colectivo. Jorge Valle. Jorge Valle. Bien, nuestro colectivo no es de diversidad sexual, es diversidad sexoafectiva. ¿Y por qué marco esto? Porque no es que solamente en la cama desarrollamos nuestras vidas. Pedro tiene hijes y ama a sus hijes, y yo tengo sobrines y amo a mis sobrines, amo a mi marido. Yo no soy solamente en la cama, yo soy mucho más de allá, porque muchas veces nos quisieron dejar, y por eso decís que eligen a las chicas para llevárselas a la cama. Siempre nuestro lugar fue la cama y el sexo. Nuestro lugar es el amor también. Nuestro lugar es la construcción de vida. Nuestro lugar, reclamo el Pero bueno, derecho a vivir mi vida pleno. Yo no las quiero famosas ser nada 4 más que paredes, ¿no? sexo. Claro, yo quiero derribar todas esas paredes. Yo quiero la vida entera. Me lo merezco. Tengo Mira, 63 años y quiero registrar. Voy a contar una cosa muy personal. Recuerdo esa noche, Pedro, de frío, cuando se votó la ley de matrimonio igualitario. Volví a mi casa con mi pareja, qué sé yo, me encerré en el baño, me miré al espejo. Pero me emociona esto, pero me emociona en serio. Fue la primera vez que me registré como un ser humano. La primera vez que me miré al espejo y me registré como un ser humano. La primera vez. Porque antes me enseñaron a mirarme como una cosa. Y era la primera vez que me miraba como un ser humano. Y cuando me casé, no fue solamente un acto de amor, fue un acto de amor y de liberación. Porque no sé si creo en las instituciones matrimoniales y no sé, pero sí creo que tengo los plenos derechos y la plena libertad de vivir mi vida como quiero vivirla. Entonces no es que en la cama somos todos iguales, en la vida somos todos iguales. Y eso es lo que no quieren entender los poderes, que en la vida somos todos iguales. mira, Y Gaby. sí, No, hasta que seguí que estoy. no, perdón, me emocioné, así que seguimos, así me Está desemociona. bien. A ver si me emociono yo también ahora. No, porque esto que dice Gaby es muy importante porque miren que nos querían llevar justamente en la. Uno pudo ver también en el ámbito de la discusión del matrimonio igualitario, nos llevaron también obviamente a los lugares fáciles, ¿no? Al estigma fácil, ¿no? Del tema de, claro, cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a casar, cómo vamos a ser padres o madres, imagínense el horror, ¿no? Cómo vamos a ser papás, terrible, ¿no? Que bueno, yo ahora tengo el gran honor y privilegio de habernos adoptados con mis hijas, con Eva y con Dani, gracias a la ley de matrimonio igualitario.
y mis hijas podrían responderles a todas esas personas en menos de 5 minutos, podrían enseñarles y responderles muy claramente lo que significa, digamos, ser papá o mamá, o maternar o paternar desde mi lugar como papá gay, ¿no? O como familia homoparental o como quieran llamarle. Como familias, ¿no? Diversas justamente en su diversidad. Y cuando hablábamos del matrimonio igualitario, también hablábamos de que queríamos ir a la igualdad, como decía Gabriel, porque no es que querían, viste, como que la gente, digo, no la gente, porque eso es muy, y aparte somos nosotros, la gente. El Estado y el poder quería llevar la discusión a otro lado, ¿no? Quería llevarlo a ese lugar siempre más incómodo, ¿no? Donde sacan las enciclopedias y los distintos posicionamientos, digamos, ya sean académicos o culturales o filosóficos o jurídicos, donde, bueno, claramente, digamos, ¿no? A nosotros como abogados nos enseñan a tener, digamos, según la mirada, según lo que queremos defender, y utilizamos a veces, cuando íbamos al Senado o a la Cámara de Diputados a hablar, escuchábamos las mismas convenciones, los mismos tratados internacionales, eran usados para una postura y para la otra, ¿no? Pero yo les quiero compartir algo que es muy importante a raíz de lo que dice Gaby, porque en realidad lo que nosotros decíamos era la igualdad. Lo que estábamos buscando no era ni un derecho especial, ni un derecho específico, que también hay, digamos, a veces la discriminación positiva es necesaria, por eso a veces son necesarios los cupos, ya sea el cupo laboral, travesti trans, el cupo femenino. ¿Pero por qué es necesario? Porque en estas sociedades donde el mandato está, no solamente, está dominado por el poder hegemónico, el machista y patriarcal, porque si no estaría eso, no existiría. ¿O ustedes piensan, digamos, que hablando, bueno, hoy de las elecciones y demás, que ya hemos tenido hasta casos, ¿no? Desesperados para que una mujer no sea la primera de la lista? Siempre, digamos, si no está nombrado, si no hay una ley que te garantice, y siempre te tratan de sacar. Si sos mujer, porque sos mujer, digamos. Si sos hombre y sos hombre gay, si sos hombre no hay ningún problema. El hombre gay, incluso después, no es para hoy, pero podemos charlar, nosotros hasta como hombres gays hemos tenido muchos privilegios también dentro del movimiento, dentro de la comunidad. Pero lo que quería ir era esto, digamos, eso que decía Gabriel, de la igualdad. Lo que estábamos hablando es, yo tengo el derecho a casarme también. Después, si me quiero casar o no, es una decisión mía. Nadie me obliga, nadie nos obliga a casarnos, por suerte, ¿no? Nos casamos en honor, en homenaje. En mi caso, yo ya había hecho la unión civil, me acuerdo, pero bueno, en mi caso también lo hicimos en homenaje a la ley por todo lo que habíamos luchado, pero también porque aparte en ese momento, miren, el Estado, ahora ya no, con la nueva reforma del Código Civil y Comercial, pero en ese momento el Estado nos imponía a la familia y a las parejas de cualquier sexo, nos imponía que para adoptar en forma conjunta tenías que unirte al matrimonio, ¿no? Esas cosas, nada, del derecho, con esa mirada, ¿no? También patriarcal y demás, porque sobre todo era con la cuestión, digamos, de que había que estar como dentro del marco de un matrimonio, con todo lo que significaba y lo que significa, digamos, el matrimonio en ese momento y en ese contexto histórico, y por eso era romper también paradigmas, ¿no? Por eso también la negación, lo que contaba Ethel, no sé si digo bien el nombre, y yo lo que te quisiera responder, mira, yo me di cuenta lo difícil que era y por qué, y ahí uno se da cuenta, porque yo digo, ¿qué puede hacer primero mi sexualidad, mis deseos, qué daño le puede hacer a otro, ¿no? Si lo hago con mi consentimiento, con el otro, con mi amor, con el afecto, como quieras llamarlo, con el placer. Hablemos de cualquier tipo de vínculo. El, Pero miren, hay una cosa que tiene que ver con la existencia, y por eso yo hablaba de la política de exterminio, que sigue existiendo y que ahora con el avance de los grupos antiderechos y de derecha, con el tema antigénero, con el tema de la agenda antifeminista, anti-LGBT, la Agenda 2030, digamos, hay toda una operación del poder hegemónico que está claramente dominada incluso económicamente y apoyada económicamente a nivel internacional. Y ahí me voy un poquito también con el tema internacional, y los remonto a un año que no es tan lejano, pero sí, pero para que veamos que no estamos hablando de hace un montón, pero en el 2002, para que ustedes tengan una idea, en el 2002 el mundo por primera vez en Naciones Unidas
Naciones Unidas recibe por primera vez una resolución sobre el tema LGBT. Yo tuve el gran honor de participar de ese lobby gay, vieron que siempre nos ponen aparte esa cuestión, ¿no?, del lobby, como que en realidad éramos unas maricas, tortas y trabas que dormíamos en el suelo, que comíamos cualquier cosa, digamos, en Ginebra, porque no teníamos ingresos, no teníamos nadie que nos apoye, pero tuvimos la posibilidad de poder llegar, de poder bancarnos, nos bancó, bueno, hasta de darnos la voz, ¿no? Yo pude hablar en Naciones Unidas gracias a APDH, que es algo muy importante, ¿no? Porque tenía estatus consultivo y tiene estatus consultivo, una de las pocas organizaciones que tiene estatus consultivo en el Consejo, ahora, en su momento era comité, ahora es Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero miren lo que estábamos discutiendo. En el 2002, Lula, que era presidente en aquel entonces, ahora es presidente en Brasil, Lula presenta por primera vez en la historia de la humanidad una resolución sobre personas LGBTQ+. ¿Saben qué decía la resolución? La resolución decía, en su máxima expresión y en su máxima interpretación jurídica, que las personas LGBTQ+, éramos personas, éramos humanos. Eso decía. ¿Se votó? ¿Se aprobó el proyecto de resolución? No. 2002. Comité en ese momento, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Y por qué? Y ahí un poco te enmarca, ¿no?, esa cuestión, digamos, de por qué. Bueno, hay muchos porquéses, ¿no? No hay uno solo, pero claramente tiene que ver con ese mandato del poder hegemónico, que tiene que ver con el poder machista, tiene que ver con el poder religioso, tiene que ver con el poder de dominar y de oprimir y de reprimir, y con esa cuestión de impunidad que te da ese poder. Porque como decía también hace un rato Carlos, esto más para el tema de las personas que están con el tema de peritaje y demás, es súper importante, porque esta mirada, si vos no tenés esta mirada, esta formación, digamos, de diversidad y de género, perdón, que tenía justo una llamada de la escuela. Si no tenés esa mirada de perspectiva de diversidad y de género, no podés evaluar, digamos, que hay un posible delito o crimen de odio. No lo podés, no lo vas a ver, el sistema te lo va a tapar, porque va a buscar justamente el engranaje que tiene cotidiano, que no, es un crimen pasional. No vas a tener ni la mirada. Digamos, si no te detenés un instante a mirar el cuerpo, y no te digo físicamente, ¿no?, que obviamente muchas veces eso a veces ocurre, a veces no, según el tipo de delitos o cosas que estemos hablando, ¿no? Pero yo recuerdo, y con lo que decía Gabriel, recuerdo claramente, digamos, cuando en aquellos años 98 luchábamos por Vanessa Ledesma, digamos que el gobernador no nos daba la entrevista y demás, que pedíamos desde la CHA en aquel entonces que nos atienda, porque ¿qué decían? Que se había quitado la vida. Creo que leí por ahí que alguien había comentado el tema de los suicidios, que también son parte, por supuesto, tienen que ver con los discursos de odio y los delitos de odio. Porque el mandato es, bueno, es mejor ahora, es más fácil. En algunos estados te matan, te ejecutan, ¿no?, te ahorcan. Hay pena de muerte en muchos estados en el mundo. Imagínense, ¿no? Si por qué, miren, si la igualdad o la existencia está en peligro, si aún hay estados que forman parte de Naciones Unidas que tienen pena de muerte para las personas LGBTQ+. Entonces, si esa mirada no está, esa formación no está, si cuando, por ejemplo, ¿cómo se cerró la causa de Vanessa Ledesma, que fue un caso emblemático internacional, como le conté, gracias a Amnistía Internacional de Londres? Porque vos veías el cuerpo de Vanessa y era terrible. Se me pone la piel de gallina, mira que ha pasado añares. Pero la piel de gallina, o sea, era un espanto. O sea, eso que vos decías, Ethel, creo, lo aberrante, el ensañamiento, el odio, digamos, y que vos veías el informe policial, muerte natural. Y la justicia no hizo nada. Otro caso impune, digamos, donde vos decís, está ahí, ¿no? Pero la ceguera, digamos, que nos impone el mandato del poder, ¿no?, y que te hace, y que esto que a veces también nos interpela a nosotros mismos, ¿no? Como diciendo, che, esto que pasa, que a veces naturalizamos, vieron cosas
comunes y corrientes. Bueno, yo lo hablo bastante con mis hijas que van a la primaria diciendo, no está bueno, hijo, que sigan naturalizando algunas cosas, digamos, o al menos, digo, en algunos ámbitos, digo, que todavía sigan diciendo algunas cosas. Yo digo, ¿cómo no lo que falta? Por supuesto que faltan un montón de cosas, pero si todavía como sociedad, ¿no? Y quiero comentarles algo para escuchar otras preguntas y demás, vos decime, Gaby, pero comentarle, miren, yo he tenido pocas veces miedo con mi activismo público, lo he tenido, ¿sí? En varias oportunidades, pero pocas veces. Eh, a veces fundado y a veces infundado, pero muchas veces cuando ha sido fuerte el miedo o más real, fundado, ¿no? Y siempre ha tenido que ver con el tema de enfrentarte al poder hegemónico en sus múltiples... Y bueno, generalmente nosotros nos enfrentamos sobre todo al poder policíaco, ¿no? Cuando mi primer forma de cachetazo de realidad fue cuando denuncié públicamente en Rosario al jefe de policía de la provincia de Santa Fe por las coimas que le cobraban a las travestis, ¿no? Y obviamente ahí fue mi primer cuota de realidad, porque me acuerdo que el juez me dijo, mira, Pedro, presenté la denuncia en tribunales, en Rosario, y el juez me dijo, mira, Pedro, sería bueno que te fueses un poquito de la ciudad, que cambies tus hábitos. La justicia me estaba cambiando a mí y me estaba diciendo, andate lejos, porque puede pasar algo. Imagínense, claro, la marica que hizo, se fue a la casa de César, César me, me refugió un tiempo, hasta que logramos, por suerte, ganamos esa batalla. Finalmente lo hicieron renunciar, ni siquiera lo echaron, ¿no? Pero bueno, ganamos esa batalla. El jefe de policía de la provincia, que había dicho que éramos enfermos psicóticos y demás, y delincuentes, y que mentíamos, pero era ellos o nosotros, ¿no? Ahí estaba, y la cuestión era que si ganaban, era obvio, digamos, que si ganaba, si el jefe de policía ganaba, yo no podía volver a la ciudad de Rosario, porque aparte era el único que hablaba públicamente, y eso que estaban buscando, callar mi voz porque Pedro era importante, no, porque la visibilidad de los activistas que somos públicos, como Gabriel, como yo y como muchos otros, lo que marcamos justamente es una agenda que rompemos con ese paradigma y molestamos porque visibilizamos, porque hacemos público, y lo que hacemos es justamente interpelar al poder y a la sociedad, como diciendo, no, mira, yo tengo orgullo, yo soy papá de dos niñas maravillosas, ¿no? De Eva y de Daniel. Y yo no tengo que demostrarle nada a nadie, digamos, ¿no? Yo estoy orgulloso, digamos, yo no hago activismo, por ejemplo, no hago activismo con mi familia, nunca ni siquiera hice activismo con el tema del matrimonio ni con la unión civil, porque había otros que lo hacían y siempre intenté preservar, digamos, una parte de mi vida en lo personal o privado, ¿no? Y aparte mi pareja no era militante, no es militante y demás. Y diciendo, bueno, y llegar a desconectar un poco, ¿no? Como yo digo, para no estar siempre con el tema de que nos cuesta mucho porque es pasional y salir del activista. Pero digo yo, cuando escuchaba todas estas cosas, hace poquito, Eva tenía 9 años y me dice, papá, dice, ¿no te va a venir a buscar la policía vos? ¿Cómo? Estábamos cenando. Sí. ¿Qué hija? Pero ¿cómo la policía? Le digo yo, ¿cómo la policía? No entendía la pregunta porque me la dijo así, estábamos hablando de todo un poco, entre comiendo, no sé qué estábamos comiendo, pero no sé, entre tallarín y tallarín, no me acuerdo qué era, pero sale así de la nada. ¿Por qué me preguntás eso? Y que así, porque estuvimos hablando, dice, en la escuela, dice, y como era todo el tema este de la homosexualidad, de la pedofilia, yo digo, vos, imagínense, niñas y niños, niñeces de cuarto grado, de tercero y cuarto grado, hablando, y que mi hija tenga que venir con ese miedo a que me vengan a buscar, que venga la policía aparte a buscarme. Yo digo, ¿dónde sacaste eso, hija? No, porque estamos charlando en la escuela diciendo que, como conocen, digamos, obviamente me conocen y demás. No, hija, le dije, no, hija, quédate tranquila, ¿no? Bueno, haciendo como papá, obviamente, y sacándole el Ahí miedo. tenés algo, Pedro, Ujú. de lo traumático
como lo exacto. traumático invade la cabeza de este niño y esas niñeces, pero también la cabeza de adolescentes, de todos nosotros, y nos deja sin respuesta. Yo me Exacto. acuerdo, Pedro, que no sé todos ustedes, pero los 24 de marzo marcho por nuestros 30.000 desaparecidos. Y nosotros decimos 30.400. Esos Ujú. 400 no nombrados, no tomados en cuenta, se presume que son 400 desaparecidos solamente por ser LGBTQ más, diríamos hoy en día. En esa época se decía H. Punto. Ujú. Este, y esos 400, lo decía Carlos Jauregui, no fueron nombrados, Sí. no los pudimos nombrar en el nunca más. No nos Ujú. dejaron nombrarlos en el nunca más. Tremendo es eso. Ahí tenés la construcción de un sujeto, el cual no se puede nombrar ni es nombrado. Y Exacto. eso trae consecuencias en todo aparato psíquico. Si uno no se puede nombrar y no puede ser nombrado a través de lo que le está pasando, no es una construcción de un sujeto con sus plenos derechos. Y aparte, para poder construir un sujeto ético, a decir de Silvia Blechman, cuando decía el sujeto ético, es el sujeto que puede dar cuenta del otro. El sujeto ético que puede dar cuenta del dolor del otro. Pero si yo no puedo dar cuenta de mi dolor, si yo no puedo dar cuenta de mi historia, si yo no puedo, ¿cómo voy a hacer para enlazarme con el otro? Y el otro, ¿cómo se va a enlazar conmigo si no sabe nada de mí? Entonces ahí empieza a romperse el lazo social, que yo estaba Ujú. pensando, Pedro, en esta cuestión de este presidente de la nación hablando de lo pedófilo, que eso es lo woke, que es lo gay, lo Ujú. pedófilo. Nombrarlo así es terrible, Ujú. es tremendo, porque si todo gay es pedófilo, los pedófilos la pasan geniales, porque van a ser, porque los pedófilos, muchachos, no son gays. Ujú. Se dan más los abusos interfamiliares que por fuera. Y generalmente no se reconoce como gay los pedófilos. Son pedófilos. Entonces, Ujú. me parece tremenda esa construcción desde el lugar de la construcción de un sujeto y lugar de la construcción del lazo social. Es tremendo eso. Y nosotros, que somos efectores de salud, también vamos a ser auxiliares en la justicia, algunos, pero somos efectores Ujú. de salud mental, debemos estar muy, muy atentos a esas cosas, porque el sujeto está atravesado por estos discursos. El sujeto que llega a nuestros consultores, el sujeto que vamos a tener en una pericia, va a estar atravesado por estos discursos. Y tenemos que estar atentos de cómo es el atravesamiento de esos discursos, de cuál es su valoración de vida. Me acuerdo hace mucho, cuando estaba haciendo una práctica, estábamos supervisando un caso en un lugar, no voy a decir qué lugar, pero una chica sale muy sueltita de cuerpo y dice, no, quiero hablar de un paciente que no sé qué hacer, porque este paciente viene y me habla siempre de los novios. Y yo no sé, me habla de todos sus novios. Y yo no sé, ¿cuál es la queja? Y entonces salta uno y no sé qué cosa, dice, porque Lacan dijo que los homosexuales no quieren saber nada de la falta, toda una cosa así, medio como, viste, tirar los pelos. Y yo digo, perdóname, sí, yo tengo mujeres cis heterosexuales que hablan de sus novios, varones cis heterosexuales que me hablan de sus novias. A mí me llama la atención que me hable de novios y novias. ¿Qué sé yo? Preguntaré qué te pasa con las relaciones, pero no me extraña que me hable de novios y novias. Y ahí está la construcción del sujeto que tenemos nosotros, como profesionales de la salud mental, que tenemos que dar cuenta de eso, de que no lo estamos leyendo al otro, sino lo estamos estigmatizando, patologizando, y si vamos al ámbito de la justicia, quitándole sus derechos, ¿no? Sí, yo Eso. creo, exacto, Gaby, y yo creo aparte esto, ¿no? Como hacer el énfasis, siempre digo, cuando puedo, digamos, tanto en la militancia o en la parte de como profesor en la universidad, el deber que tenemos ético como ser humano, pero como profesionales que vamos a trabajar, digamos, y que nuestras profesiones tienen un impacto o pueden tener un impacto fuerte, digamos, o importante o relevante en la vida y también en las instituciones, si podemos poner nuestro granito de arena es súper importante, porque lamentablemente es como dice, ¿no?, la canción de que el monstruo es grande y pisa fuerte, porque realmente es cierto, ¿no? Lamentablemente todavía faltan muchas cosas, muchos muros por derribar, faltan muchas cosas por trabajar, porque lamentablemente hay un campo aparte y un camino de retrocesos, de políticas que, como decía antes, de grupos que vienen, digamos, justamente a romper, ¿no? Con el deseo justamente de seguir con el viejo paradigma.
porque de último estamos hablando de eso, cuando lo que decía Gaby, miren, y les voy a contar también algo que es bien actual, también que estamos trabajando ahora también para llevarlo a la Comisión Interamericana, que fue el travesticidio de Diana Zacayán. Imagínense que la Corte también avaló para que la justicia no ponga el agravante por odio. Si ustedes ven el expediente, lo pueden ver incluso porque fue un caso público, pero si ustedes ven, digamos, lo que le hicieron a Diana, es, eh, no tiene, bueno, un poco lo que decía la compañera, o sea, no podés, digamos, ni siquiera tenés que ser profesional, yo creo, tenés que ser persona, digamos, cuando darte cuenta, digamos, que no fue un asesinato común y corriente, no fue un tiro, no fue un puñal. Cuando vos ves el ensañamiento o la cantidad de, eh, nada, la cantidad de tortura y de forma de ensañamiento de matar a alguien, vos no podés negar ese odio. Y está negado, incluso negado por la Corte Suprema, ¿no? Una Corte Suprema que incluso, bueno, más allá de que lo puedo decir así, lo digo con toda la letra, como abogado que soy, ¿no? Deja mucho que desear, y la que avaló este espanto, digamos, de no agravar la pena por odio a la identidad de género del travesticidio de Diana Zacayán, fue hace muy poco tiempo, por eso también lo comento, porque es importante, porque aparte fue un caso muy público. ¿No? Está firmado incluso por un personaje que por suerte estuvo muy poco tiempo, pero García Mansilla, que fue también puesto por decreto y aceptó y juró como en secreto. Bueno, ahí tenemos la muestra, digamos. Ese es el Poder Judicial. Ese, no el Poder Judicial, sino es la familia judicial o la cápsula judicial, como quieran llamarlo, el poder, digamos, diciendo yo soy el que decido si tu vida vale, si tu vida no vale, si tus derechos valen, si tus derechos no valen. Yo soy el que impongo esas cuestiones y ¿qué tienen que ver? ¿Cómo están atravesadas? Con las mismas cosas que atravesan otras profesiones, con lo terrible de que en estos casos, por ejemplo, tienen que ver con impunidades o con crímenes o también con privaciones de la libertad, ¿no? Que es terrible también, ¿no? Pero hoy estamos hablando, digamos, miren lo terrible que es la sexualidad misma, ¿no? Sin hablar del tema de diversidad sexual y demás, pero eh, es terrible. Bueno, les cuento así brevemente, hace una cosa que también, y de paso agradezco a Gaby que está ayudándonos mucho también con el acompañamiento, tanto el familiar como personal e institucional, digamos. Pero miren, estamos en un país donde hace 3 meses hay 3 personas privadas de la libertad, un matrimonio heterosexual. Tengo que aclararlo para que no piensen, digamos, que tiene que ver con la comunidad LGBTQ+, y otra persona más. ¿Por qué están privados de la libertad? Porque armaron una causa avalada por un intendente del municipio de 3 de Febrero y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde allanaron un cine condicionado, el famoso cine porno, que venían hace años trabajando con nosotros, la Intendencia. Había un dictamen de la época del INADI, un dictamen de la época de la intervención de Mauricio Macri, donde dictaminan que el municipio de 3 de Febrero estaba persiguiendo y discriminando al cine condicionado, al único cine condicionado de Ciudadela, un cine histórico de más de 70 años. Veníamos trabajando con el municipio porque ellos querían cerrarlo, lo habían hecho en campaña y demás. ¿Qué hizo Valenzuela? Se pasó al Partido Libertario y fue a las elecciones antes de que pierda, digamos, entró igual, pero perdió, digamos, él pensó que iba a ser primero. Antes que pierda, un sábado allanan el cine, lo detienen al habilitante del cine, está detenido y privado de la libertad desde esa época. También allanan a su esposa, que estaba con su hija en su casa, que nunca estuvo en el cine, que nunca fue al cine, que no figuraba ni figura en la habilitación, sino que es la esposa de, la mujer de, ahí sí serviría, ¿no? El famoso
mujer de. Pero miren que cuando quieren no sirve, ¿no? Cuando quieren lo utilizan para, digamos, siempre con la misma táctica, ¿no? Siendo mujer, sabían que era una mujer aguerrida, sabían que iba a hablar, sabían que no se iba a quedar quieta, entonces también fueron por ella y la detuvieron y está privada de su libertad hace más de 3 meses por el solo hecho de tener un lugar que aparte es un lugar, un espacio de la comunidad LGTB+, sobre todo, especialmente de la comunidad de adultos mayores. Pero miren el poder cómo lo usó, ¿no? Si uno ve, y ustedes los invito, digamos, incluso a verlo, podrán verlo, porque está públicamente todavía, incluso me da vergüenza, ¿no? Vergüenza ajena, porque yo digo cómo, y ahí el acceso a la justicia, bueno, esto va como a cerrar un poco esta parte de mi historia, de cómo no vamos a luchar por esto que estamos haciendo, porque es súper necesario esto que estamos haciendo hoy, por nosotros y por nuestros hijos y por nuestra generación, pero sobre todo por la democracia argentina, que es la que está en riesgo. La democracia está en riesgo nuestras existencias, y esto no es un eslogan, es real. Hay personas, digamos, hoy, 3 personas detenidas porque se les ocurrió a 2 personajes hacer una movida, armar una causa, decir públicamente que habían rescatado de trata de personas a 6 mujeres. Eso fue lo que pusieron públicamente. ¿Y uno qué le sale en eso? ¿Y qué va a decir? Pero por supuesto que los detengan. La trata de personas es una cosa aberrante, una cosa terrible, digamos. ¿Quién va a estar a favor de una cosa así? No había trata de personas, nunca hubo una causa. Es más, no es causa federal, están en un penal provincial. Nunca hubo mujeres rescatadas, nunca hubo mujeres ni 6, ni 2, ni una. Mujeres que se hayan acogido a algún trámite como te está obligado los estados en casos de trata para hacer el seguimiento y demás. Era todo mentira, es todo mentira, pero sigue estando el tuit y en las redes diciendo la ministra de Seguridad de la Nación, el intendente de 3 de febrero diciendo nosotros rescatamos a 6 mujeres víctimas de trata y las personas están detenidas. Y estamos hablando de un matrimonio, por ejemplo, heterosis, digamos, que apoya y está involucrado y cómo la imputan y con qué fundamento y argumento la detienen casi se me escapa el nombre, perdón, la detienen a la esposa del habilitante. Porque en el año 2021 había hecho un posteo en las redes sociales invitando al cine para que vayan, que era un lugar inclusivo. Entonces ahora la fiscal, el Poder Judicial, la está persiguiendo y la tiene privada de la libertad hace más de 3 meses, ahora con la carátula de que, bueno, en realidad las facilitadoras son facilitadores de la prostitución. Bueno, así estamos. El Estado de Derecho en Argentina, la democracia en Argentina está en riesgo, está en crisis, no es joda, no es broma. Hay muchas causas, no solamente esta. Esta es una más de las tantas que hay. Y si nosotros no ponemos nuestra inteligencia, nuestro trabajo, nuestra militancia, nuestro aporte como integrantes de la sociedad, ni siquiera ya como profesionales, como personas humanas, si no ponemos el cuerpo, como yo siempre digo, hoy, como siempre también decimos, ¿no? Hoy son ellos, mañana serán los lesotres y mañana voy a ser yo. No tengamos la menor duda, que van por todes, no tengan la menor duda. Bien, Pedro. Es importante para nuestra práctica profesional, para cualquier práctica profesional, para la práctica pericial, judicial, actuar con objetividad, con conocimiento y sin prejuicio. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de la dificultad del acceso a la justicia, de la comunidad LGTB+ y demás, estamos hablando de derechos humanos. La mejor definición que escuché fue en una jornada sobre derechos humanos en la Facultad de Derecho,
que inauguraron la jornada diciendo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Estamos hablando de obviedades. Cuando hablamos de derechos de humanos, no es nada extraño, no es nada mágico, no es nada súper. Son obviedades que el otro tiene derechos, son obviedades que el otro puede decidir y hacer su vida. Y entonces esto tan simple, por ahí cuesta tenerlo en claro. Por eso es importante el trabajo, la militancia que haces vos, que hace Gabriel, en esta cuestión de visibilizar, mostrar, ¿no? Cómo son marginados, discriminados, ni se los escucha, se relativiza, como que son travestis, que están en la prostitución, ¿no? El crimen de las 3 mujeres ahí en Florencio Varela, lo primero que dijeron, no, pero eran prostitutas, ¿no? Como si bueno, entonces no es tan dañino, no. Es menos, ¿no? Y la más chiquita parece que era no sé qué cosa, ¿no? Como fuese cosa de minimizar, ¿no? Cuando, o justificar, o minimizar, vulgarizar cuestiones que son fundamentales. Ahí me gustaría si podemos ir como cerrando y si podemos, si tienen preguntas, comentarios, aportes que hacer y después finalmente que redondeen si lo quieren cerrar. Pero hay preguntas, Ok. comentarios. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas Eh, tardes. bueno, primero agradecer a Gabriel y a Pedro por todo por toda esta primera parte. Y nada, me parece que como, bueno, yo estudio psicología, digo, y ya estoy a punto de escribir la tesis, y digo, esto de cómo nosotros, futuros profesionales, tener no ese sesgo del prejuicio, no correrlo, eh, porque digo, es muy difícil en una sociedad donde desde la palabra y la importancia que tiene la palabra, decir que estamos, y lo pongo entre comillas, deconstruidos, cuando no es así. Digamos, no pasa eso. Entonces, de decir, nos enseñaron un montón de cosas, que es lo normal, como decía Pedro, el mandato, lo que está bien, pero desde el lenguaje es decir, pero lo diferente está bien también, pero desde las políticas públicas no pasa eso. Entonces, es decir, yo trabajo en discapacidad, y en discapacidad pasa lo mismo, en la cuestión de los derechos, de que, bueno, son discapacitados, entonces no tienen derechos, cuando en realidad sí, pues somos todos seres humanos y personas. Entonces, como trabajar desde ese lado, que todos tenemos derechos, de lo diferente, sí, todos somos diferentes. Y hacer políticas públicas para que todos tengamos los mismos derechos y que la orientación sexual, el género, no tiene nada que ver, porque todos somos singulares y particulares. Y eso es lo que nos hace diferentes y todos tenemos los mismos derechos. Eso no los aleja de la sociedad. Hay que dejarlos allá en el fondo y que nadie los vea, ¿no? Como los discapacitados, digo, lo diferente, los grupos diferentes, hace que sean diferentes y no haya políticas públicas para esas personas. Y a mí me parece que el gran desafío que tenemos los que nos estamos por recibir es eso, de que el sesgo no se nos ponga en la cabeza y no nos haga mirar un montón de cosas, de luchar y hacer políticas para mejorar la sociedad y cambiar ciertos mandatos o patrones que decimos que de la boca para afuera están desconstruidos, pero en realidad eso no pasa, ¿no? Y seguimos igual en un montón de cosas. Así que nada, Sí, perdón, Natalia. es muy larga.
Gracias, Natalia. Yo quería contarte algo personal y algo que digo, cuando habla de discapacidad, ¿no? Imagínate ser discapacitado LGBTQ+. Hace Claro. muchos años daba una charla, un taller de prevención de VIH-Sida, y di uno en la comunidad de sordos, ¿no? Sordas y sordos. Y me acuerdo, pues lo vimos esencialmente, por supuesto, con una persona que hacía señas, lo dábamos. ¿Y cómo fue el armado? Adelante todos los heterosis. Y atrás, al fondo, sin que se vea, toda la diversidad. Te digo porque los conocí, habíamos charlado y todo, toda la diversidad atrás. Se nos pidió que habláramos del VIH, pero a través de la relación varón-mujer. No del varón-varón, mujer-mujer. Por Claro. supuesto, como es costumbre mía, no obedecí. Y ya pero de varón-mujer-mujer. Se me acerca una chica a través de una compañera que sabía hablar en serio y me dice, te agradezco, ¿por qué? Voy a decir algo, a algunos se les suena grosero, discúlpeme, porque yo soy la sorda que coge con la bombacha puesta, porque nadie me enseñó cómo prevenir del VIH, así que usaba la bombacha para tener sexo. O sea, pude aprender como vos, con vos, cómo tener sexo sin tener que dejar la bombacha puesta. Es algo como bizarro, pero la verdad, nadie se había comunicado con esas personas y cómo se puede hacer sexo más seguro siendo gay o siendo lesbiana. Entonces estábamos desprotegiendo a esa gente que estaba atrás, la estábamos desprotegiendo. Generalmente cuando uno tiene un sesgo, tiene una discriminación, no solamente tiene un sesgo, sino que es responsable de que el otro esté descuidado. Si yo digo que todas las trans son psicóticas, son no sé qué cosa, dejo de escuchar a un ser humano que está sufriendo por X razones y ya lo encasillo. Si yo escucho, como dijo esta señorita que se quejaba del paciente que tiene muchos novios, dejo de escuchar cuál es su padecimiento. Capaz su padecimiento es, che, no consigo a nadie que me ame a mí. Sino que se mantengo mucho porque no hay uno que me ame especialmente. Quizás sea ese su dolor, quizás sea esa su cosa, quizás sea el único lugar donde pueda hablar directamente de sus novios. Quizás sea el único lugar donde pueda realmente hablar de esto que no lo puedo hablar en ningún lugar. Si yo tengo un sesgo, una mirada, dejo de escuchar al ser humano que me está hablando y escucho mi sesgo, mi mirada y pongo en peligro al otro. No solamente, lo pongo en peligro. Yo trabajo con niños y adolescentes trans. Las niñeces y las adolescencias trans, a veces el maltrato viene de gente que te dice yo lo quiero. ¿No te das cuenta que los padres, madre, padre, Espíritu Santo los cachetean los pibes a no poder? Las pibas y los pibes terminan cacheteados. Entonces, si yo lo escuchara con un sesgo a esas personas, a esos seres humanos, a mí me pasaría que dejo de cuidar, dejo de ver qué puedo hacer para que no padezca y empiezo a escuchar nada más que mi particular percepción del mundo. Cuando realmente tengo que sacarme esas anteojeras y decir, como decía Piero Lanier, ir con una teorización flotante hacia el otro y ver qué le pasa al otro, ir a la pesquisar, ¿qué te pasa? Me decía una paciente, estoy podrida cada vez que estoy en terapia con alguien que me hable de mi lesbianismo. Yo no quiero hablar de ser lesbiana, lesbiana es el último problema que tengo. Tengo problemas en el laburo, tengo problemas con saber que voy a estudiar, y todo el mundo me habla de que soy lesbiana. Podrida ya. Era un adolescente. Está podrida ya. Voy a terminar la secundaria y no sé, voy a saber qué estudiar. Le digo que soy lesbiana y me hablan de que por ser lesbiana vos te pasa. Nada me pasa. Quiero saber qué carajo voy a estudiar cuando termine la secundaria. Entonces, nadie escucha al otro, escucha su percepción del mundo. Bueno, debemos ir con una teorización y una escucha flotante hacia el otro, no tan esquematizada. Digo teorización porque la mirada del mundo son teorías de cómo es el mundo. Bueno, compramos la teorización y hacemos una teorización flotante del mundo. ¿Qué sé yo? Pasó muchos años que hasta aprender a que había consumos problemáticos, no solo consumo. Para escuchar que consumías de, che, ¿es un consumo problemático esto o no? ¿Y qué dejamos en el camino hasta que llegamos a esa conceptualización? Un montón de gente que la dejamos, que las encerramos, que la metimos en granja, no sé qué hicimos. Líos terribles con eso del consumo. Entonces, empecemos como profesionales de la salud mental, que la salud mental es algo delicado y que hay que tratar de escuchar al otro desde un lugar amable.
desde un lugar sin esas anteojeras, que nos cuesta mucho sacarnos, pero debemos. Gracias, Gabriel. Pedro, Nada. ¿querés cerrar, redondear? Sí, qué peligro ahí. El, voy a hacer lo más breve posible también porque también quizás surja alguna otra pregunta y demás, pero siguiendo un poco esto que venimos charlando y que venimos comentando y lo que comentaban recién también, yo creo que, bueno, me vino a la mente algo importante que tiene que ver con el derecho a ser diferente, ¿no? Que un poco empecé cuando empecé hablando del derecho y demás, de los derechos humanos, esto que hablabas vos también, Carlos, sobre el tema de los prejuicios, el tema de cómo trabajar y cómo la objetividad, de cómo, por supuesto, siempre, sobre todo en ámbitos profesionales, en todas cosas, ¿no? En todas, en todas las partes de la vida, ¿no? Cuando uno hablaba también y cuando hablamos al principio de lo que son los derechos humanos o el derecho a la vida, y bueno, y el derecho a la vida, pero si el derecho a la vida no está en consonancia con otros derechos, digamos, no es vida, ¿no? Es por qué justamente están interrelacionados y por qué son universales y por qué eh, tenemos el deber como Estado y como sociedad de dar esos derechos, ¿no? Como ejercer, digamos, nuestra libertad de expresión, el derecho a una salud integral, a la salud mental, el derecho a la vida, a la educación, bueno, un montón de derechos. Y entre ellos, eso que yo decía, el derecho a ser feliz, que escribir, digamos, tiene que ver con una cosa que escribí que porque aparte también para romper un poco el paradigma, ¿no? El discurso jurídico y el derecho a ser feliz, ¿no? Y ahí rompí un poquito también porque los abogados tenemos esa costumbre de hablar difícil, raro, porque eso como que nos hace que somos más sabiondos, no sé, sobre todo los hombres, ¿no? Abogados. Yo creo que el derecho a ser diferente es algo que debemos también trabajar mucho y también es algo que no se trabaja, ¿no? Y como que me gustaría que nos llevemos como parte de este encuentro para pensar, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros desde nuestra profesión, de nuestro ámbito, de nuestra casa, de nuestras vidas? ¿Qué hacemos o qué podemos hacer para lograr, digamos, que el derecho a ser diferente realmente no deje de ser una promesa, ¿no? Constitucional o una promesa constitucional? Digo porque, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su constitución, logramos en el artículo 11, aparte de la no discriminación por orientación sexual, también en homenaje a nuestro querido Carlos Jáuregui, obtuvimos la aprobación en el 96 del artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habla de algo como esto, que quiere decir el derecho a ser diferente. No se habla de esto, no se habla. ¿Saben por qué no se habla? Por esto que estábamos hablando recién, porque es peligroso, ¿no? Peligroso no para nosotros, ¿no? Es peligroso para el sistema, para el poder, porque está hablando de que tenés derecho desde las diferencias. Y ahí yo creo que es algo muy importante que tiene que ver con esto que decía ¿cómo es? Natalia era, ¿no? No me acuerdo. Sí, Natalia. Ethel, Ah, creo. Oh, No, no, sí, sobre el tema última, de... Ethel, cierto. Sí, Sí. Natalia. Natalia. Bueno, ¿qué pasó? no, que digo que la importancia, digamos, de, de cómo contribuir a, a estas miradas y a estas lógicas y de cómo también nosotros, cómo podemos, digamos, ser ese granito de arena, esa mano, digamos, que empieza a transformar, ¿no? Y empieza a romper también estos paradigmas, no sé, vulneraciones, podemos decirlo de muchas maneras, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Con el ser humano en su mayor expresión, respetando las diferencias. Esto que es algo que parece, como decía Carlos, de sentido común, ¿no? Que uno dice, bueno, el derecho humano y sí es inherente al ser humano por haber sido ser humano. Y lo que yo les contaba, miren qué difícil que era que Naciones Unidas en el 2002, recién tardó unos años, pero en el 2002, cuando se presentó, y ni siquiera pudo decir que éramos humanos, ¿no? O sea, no sé, como diciendo que somos
borrachos, sí, sí, somos, claro, y somos peligrosos, claro, somos personas peligrosas, delincuentes, digamos, todo. ¿No? ¿Cómo se vuelve a reafirmar y el peligro, yo digo, de reafirmar que estos mandatos, estas estigmas, estas discriminaciones, estos presupuestos, estos prejuicios, estos odios, lo que hacen es replicar esto tan, digamos, peligroso y, y sobre todo poner ¿no? Como que nos interpela como sociedad y también como Estado a decir, bueno, como que, porque vieron que siempre nos dicen, bueno, lo diferente y bueno, si nos suena peligroso, nos suena extraño y sí, por supuesto, por suerte, porque bueno, si no tenemos, yo a veces me río porque no sé, mi hija que juega al fútbol dice, y no, pero no, que el árbitro cobró mal, qué sé yo, que los otros hicieron trampa, que no, que son una porquería, qué sé yo, que... No, digo, hijo, digo, si no existiese tu otro equipo, no podrías jugar al fútbol, por ejemplo. Así que sería imposible, digamos, o sea, no te enojes, enojate con vos mismo si querés, o no siempre la culpa es del otro, ¿eh? O no siempre el otro es responsable de... Tenemos esa imposición, ese mandato de pensar que el otro siempre es responsable y que el otro siempre es el culpable y que el otro siempre es menos o que el otro siempre, digamos, pensar y pensarnos como personas que tenemos que actuar en nuestras vidas y pensar, digamos, también e interpelarnos, digamos, de qué podemos hacer para romper desde lo más básico, ¿no? En nuestras casas, en nuestro barrio, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestra profesión, en nuestra vida, en la sociedad y en el lugar que nos ocupe y que ocupamos en la educación, que es tan importante, de cómo podemos transformar, digamos, transformando, yo digo siempre, digamos, que si logramos transformar una, a una sola persona, y si logramos escuchar a una sola persona, si logramos, si logramos justicia a una sola persona, si logramos que se sienta incluida una sola persona, es revolucionario. Es como esa famosa cadena de favores, el, que no es un latiguillo que el amor vence al odio, no lo es verdad. Digamos, depende de nosotros. Por supuesto que el odio está bancado, tiene como decíamos recién, tiene claramente una motivación y tiene un objetivo, que es esto del exterminio de lo diferente, que yo decía recién, que lo diferente tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque estamos hablando ahora del tema de diversidades y demás, pero también tiene que ver, si vamos a las cuestiones de clase, a muchas otras cosas, también tiene, digamos, esa gran, que en su momento nos llamaban minorías, ¿se acuerdan? Que, digamos, que en realidad somos la gran mayoría del pueblo, de las personas que vivimos y habitamos este mundo y que estamos en peligro por el poder de unos pocos. Pero tenemos que romper con eso y cómo lo hacemos en esto, en comunidad, de forma colectiva. Y lo hacemos comprometiéndonos, así parezca muy poquito, es un montón. Yo siempre digo que si logramos que ese derecho a ser diferente y que eso, digamos, que justamente si yo me pongo a debatir con los pares, y bueno, y sí, vamos a estar todos de acuerdo, yo a veces digo, bueno, si nos vamos a hacer reuniones con Gabriel, participamos muchas veces de muchos congresos o cosas que vos decís, claro, ¿para qué nos reunimos si todos estamos pensando, o sea, tenemos que ir al lugar justamente donde nos encontremos con el que piensa diferente, no está mal, al contrario, digamos, si no vamos no para convencer. Por eso, Pedro, te invitamos y abrimos el espacio de AMBA del departamento para debatir, pensar, visibilizar en toda esta temática. Ya tenemos que estar cerrando. Te agradecemos Muy bien. a Pedro, a Gabriel, que hayan compartido no solo sus conocimientos, sino sus experiencias personales y, y supongo que, bueno, incorporar todo esto nos hará mejores personas, a todos. Bueno, les agradecemos. Te pido que te quedes.